Capítulo 4. Diseño de miembros a tensión. Ejercicio 4.23. Debemos hallar la sección C10 más ligera. La carga muerta es de 200 kilolibras y la carga viva es de 320 kilolibras. La longitud es de 30 pies. Nos mencionan que el tipo de acero a usar es el A36, por lo que la resistencia mínima a la fluencia es de 36 kilolibras por pulgadas al cuadrado, y su resistencia a la tensión es de 58 kilolibras por pulgadas al cuadrado. Además, nos mencionan que la conexión de extremos tiene la siguiente característica: 4 líneas de tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro, y el factor de reducción será de 0.85. Lo primero que haremos será convertir los 20 pies en pulgadas, que en este caso serían 360 pulgadas. El siguiente paso es hallar la carga de diseño, que se representa como PU para el método LRFD y PA para el método ASD. Para el método LRFD tendremos la siguiente fórmula: PU es igual a 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva, obteniendo el valor de 752 kilolibras. Para el método ASD tendremos la siguiente fórmula: PA es igual a la carga muerta más la carga viva, obteniendo el valor de 520 kilolibras. Es importante aclarar que las fórmulas usadas se encuentran en las páginas 53 y 57 del libro. Respecto al factor de reducción U, se nos indicó que asumamos que es de 0.85, pero esto tiene un sustento técnico, pues tenemos elementos conectados, como lo son las planchas y las canales. Sumado a esto, se nos indica ahí el área neta efectiva, es igual al área bruta, por 0.85. Como bien sabemos, para hallar el área neta efectiva, se le debe multiplicar el área por el factor de reducción U, así que podemos intuir que U es 0.85. El área mínima de acero la obtendremos de la siguiente manera: dividiendo la carga de diseño entre la multiplicación del factor de resistencia y la resistencia mínima a la fluencia, dando como resultado un área mínima de acero de 23.21 pulgadas al cuadrado. En cuanto al área neta mínima, debemos saber que es la división entre la carga de diseño con el factor de resistencia por la resistencia a la tensión por el factor de reducción U, más 4 orificios, que son los dos que hay en cada sección, por la suma de 3/4 de pulgada de diámetro más 1/8 de pulgada de diámetro, por la suma de ambos espesores, que son 0.5 de la plancha y 0.436 de la canal, obteniendo de esta forma 23.61 pulgadas al cuadrado. Como ya tenemos los parámetros mínimos para efectuar las comprobaciones, ya podemos escoger la sección C10 más ligera. Vamos a intentar con el perfil más pequeño e iremos explicando paso a paso. Usaremos el C10 por 25. Tenemos los siguientes datos. El área bruta es de 7.35 pulgadas al cuadrado. El espesor del patín es de 0.436 pulgadas. La inercia en Y es de 3.34 pulgadas a la cuarta. Y la excentricidad es de 0.617 pulgadas. Es importante saber que las 25.70 pulgadas al cuadrado las obtuvimos de la suma del área de ambas canales y del área de ambas placas, es decir, 14.70 pulgadas al cuadrado más 11 pulgadas al cuadrado. Respecto a la fluencia de la sección, obtendríamos 925.20 kilolibras, que es el producto de la resistencia mínima a la fluencia y el área total, que son 36 kilolibras por pulgadas al cuadrado y 25.70 pulgadas al cuadrado. Para el método LRFD obtendríamos 832.68 kilolibras, que es el producto del factor de resistencia y la fluencia de la sección, que son 0.90 y 925.20 kilolibras respectivamente. Por medio del método ASD obtendríamos 554.01 kilolibras, dividiendo la fluencia de la sección y el factor de seguridad, que son 925.20 kilolibras y 1.67 respectivamente. En ambos casos, tanto el LRFD y el ASD sí cumplen debido a que son mayores que las cargas de diseño. Como ya hemos hablado de la fluencia de la sección, ahora toca desarrollar la resistencia de fractura a la tensión.
por lo que tendremos que hallar el área neta del perfil. Como ya contamos con los datos necesarios, podemos hallarlo, restando 25.70 pulgadas al cuadrado, que es el área total, menos los 4 orificios que encontramos, por 3/4 de pulgada, que es el diámetro de la perforación, más 1/8 de pulgada de diámetro. La teoría del libro establece que siempre debe sumarse este octavo de pulgada al diámetro que nos da el enunciado, por el espesor de ambas secciones, que sería media pulgada de la placa más 0.436 pulgadas de las canales, obteniendo 22.42 pulgadas al cuadrado. El siguiente paso sería calcular el área neta efectiva, que sería la multiplicación de los datos con los que ya contamos. En este caso serían el área neta por el factor de reducción U. En este caso tendríamos 19.06 pulgadas al cuadrado de área neta efectiva. Como ya contamos con el área neta efectiva y la resistencia a la tensión, obtendríamos la resistencia nominal con un valor de 1105.48 kilolibras. Por medio del método LRFD obtendríamos 826.11 kilolibras, que es el producto del factor de resistencia y la fractura a la tensión, que son 0.75 y 1105.48 kilolibras respectivamente. Por medio del método ASD obtendríamos 552.74 kilolibras, dividiendo la fractura a la tensión y el factor de seguridad, que son 1105.48 kilolibras y 2, respectivamente. En ambos casos, tanto el LRFD y el ASD sí cumplen, debido a que son mayores que las cargas de diseño. Respecto a la relación de esbeltez, vamos a hacer una explicación de cómo hallarla. Como sabemos, estamos analizando un miembro compuesto por dos canales, el C10 por 25 y dos placas, de media pulgada por 11 pulgadas, con una longitud de 20 pies. El objetivo es determinar la relación de esbeltez respecto al eje y normalmente corresponde al eje más débil. Como podemos ver, la inercia en Y es 3.34 pulgadas a la cuarta, mientras que la inercia en X es 91.1 pulgadas a la cuarta. Por ende, el eje Y es el más débil. Primero se calcula el área total de la sección. Cada canal C10 por 25 tiene un área de 7.35 pulgadas al cuadrado, por lo que los dos canales aportan 14.70 pulgadas al cuadrado. Cada placa tiene un área de 5.5 pulgadas al cuadrado y las dos placas aportan 11 pulgadas al cuadrado. En total tendríamos un área de 25.70 pulgadas al cuadrado. Estas trabajan conjuntamente, es decir, el C10 por 25 y las placas nos darían este resultado que ya mencionamos. La inercia de las placas en Y se obtiene por medio de la multiplicación del espesor de la placa por la longitud al cubo entre 12, obteniendo 55.46 pulgadas a la cuarta. Pero como tenemos dos placas, serían 110.92 pulgadas a la cuarta. La inercia de las canales la obtendremos mediante el manual AISC. Como son dos, tendríamos 6.68 pulgadas a la cuarta. La distancia del centroide del canal al eje Y la obtendremos de la mitad de la longitud menos la excentricidad, obteniendo 4.883 pulgadas. En cuanto a los ejes paralelos respecto a Y, aplicamos la fórmula que vemos en pantalla y obtendríamos 350.50 pulgadas a la cuarta. La inercia total respecto a Y sería la suma de los datos resaltados de amarillo. El radio de giro lo obtendremos de la raíz cuadrada de la división de la inercia y el área total, lo que nos daría 4.27 pulgadas. La longitud del miembro es simplemente una conversión de pies a pulgadas, y pues finalmente obtendríamos la relación de esbeltez con un valor de 85. Este dato es inferior a 300, así que cumpliría. Y pues de esta forma podemos darnos cuenta que el canal C10 por 25 cumple tanto en la fluencia de la sección como en la resistencia de fractura a la tensión. De esta forma hemos concluido con el ejercicio. Y pues recuerda que suscribiéndote al canal obtienes el solucionario del capítulo 3 de manera gratuita. El link está en la descripción, solo tienes que suscribirte, ir al link, hacer clic en verificar y continuar
esperas la cuenta regresiva y pues te vas a dar cuenta que tienes acceso total al PDF. Y cuando lleguemos a los 1000 suscriptores estaré obsequiando las tablas de Excel para que puedas revisar las comprobaciones de manera rápida. Pero recuerda que el Excel no te ayudará a aprender, simplemente es una herramienta de trabajo.